Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Dándole mi vida a ese paravalanchas. Buenas tardes, bienvenido a un programa más de La voz a ti de vida, que se emite desde las ondas de Radio Atalaya de Cabra y que hacemos con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. Hoy traigo para abrir este programa, para comenzarlo, una cita de Lauren Ferlinghetti. Ferlinghetti es uno de los autores de la generación Beat, porque también hablaremos de ella en este programa, y dice: un poema puede componerse con los elementos más comunes de una casa, cabe en una única página, aunque podría llenar un mundo, y cabe en el bolsillo de un corazón. Por eso, con todos esos poemas, con todos esos versos, ocupándonos no solamente los corazones, sino también nuestros bolsillos, me acompañan en la mesa José Manuel Pozo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Y Piedad Vacas. Buenas tardes, Piedad. Hola, Manuel. Pues vamos a comenzar el programa ahora mismo, y para ello primero vamos a entrevistar a Vicente Cabeza, pero como siempre nos gusta, con un poema suyo. Adelante, Piedad. Pintores, poetas, médicos y soldados, unidos en secreto, luchando por un destino que nunca verán. Una historia escrita que revela su final. Un drama que necesita ser llorado, una comedia que necesita ser reída. Pero todo, por el bien de todos, permanecerá oculto. De amor, misiones y viajes en el tiempo, no hay tratado alguno que aconseje qué hacer en caso de duda existencial. El tiempo es el que es. El tiempo es un trabajo, el tiempo es de 8 a 2, horas extras en el tiempo. El tiempo no es un destino, el tiempo es una puerta llena de historia que necesita ser guardada. Cambiar lo mínimo, preservar lo máximo. El tiempo es un escapista que te despista con sus trucos. A Lorca no podrá revelar que morirá. Le esperan Nueva York y una cuneta. A Cervantes animarás a que alumbre al mundo la mayor de las novelas. Las misiones son caprichosas y la rueda fortuna es una paradoja temporal que cae en un abismo insondable en el que, sin remedio, se precipitan las vidas de quienes protegen lo que pasó para que pase, sin duda, lo que tiene que pasar. Esa es la grandeza ministerial, serlo todo para la historia, ser historia para nadie y no ser nadie sin historia. Este poema es de Vicente Cabeza sobre la serie El Ministerio del Tiempo. Vicente es el responsable de Crossover TV, una jornada sobre series que se desarrollarán en Lucena los próximos 11 y 12 de mayo. Supongo que estarán pensando qué tiene esto que ver con la poesía, con la literatura. Pues el viernes 11 a las 8:30, dentro de esta jornada, Crossover, se realizará un recital titulado Versos en serie, en el que distintos poetas leen un poema dedicado a una serie. Y aquí tenemos pues a Vicente al teléfono. Hola, buenas tardes, Vicente. Muy buenas, Manolo, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por recibirnos. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Bien. Quería preguntarte en primer lugar, ya que es la segunda edición de Versos en Serie, ¿cómo nació, cómo surgió este recital? Bueno, pues la idea, pese a que no es algo novedoso, porque algo parecido se ha hecho en varios sitios, sin ir más lejos, hace unos años en el festival, una actividad paralela, Festival de Cine de Málaga. Bueno, sí se me ocurrió que sería algo muy bueno juntar la obsesión que sufrimos algunos por la serie de televisión
y combinarla con también esa sana obsesión que sufrimos algunos por la poesía. Entonces, a mí se me ocurrió eso, que juntando un grupo de personas y que cada uno eligiese una serie y sobre esa serie compusiera un verso, en temática, por supuesto, libre y métrica libre, lógicamente, y bueno, y ver qué sale de ahí. La primera edición, en la que creo que las personas convocadas fueron excelentes y sus poesías estuvieron a un altísimo nivel, dejó un grandísimo sabor de boca aquí en Lucena. Y bueno, este año lo quería recuperar, y qué mejor manera que recuperarlo que dentro de una jornada que tratan precisamente sobre series de televisión. Así que todo eso aderezado con música de serie en directo me parecía un marco genial. Así que de aquella manera nació y de esta manera sigue. Muy bien. ¿Y qué poetas participan y de qué series recitan en esta ocasión? Pues tengo la suerte de contar con 11 buenos poetas que, además de eso, han recibido el encargo de una manera... han tenido una predisposición estupenda para hacerlo, porque lógicamente a mí siempre me parece un poco nefasto decirle a alguien, oye, escribe sobre este tema, ¿no? Porque no sé, me parece algo malo encargar a alguien algo, ¿no? Una poesía tiene que nacer libre, libre en la medida de lo posible, pero en esta ocasión yo creo que todos han querido contribuir. Y te digo, Lara Cantizani, por ejemplo, va a escribir sobre American Crime, una serie que es muy dura. Jacob Lorenzo se embarca en Suits, una serie que lleva un montón de temporadas y tiene un éxito increíble. José Jesús Campaña se va un poco más atrás en el tiempo con una serie más antigua, con Monk. Yolanda Navas va a escribir sobre el fenómeno televisivo de los últimos años en Netflix, que es Stranger Things. Antonio de Egipto, con una de las series que también se ve en Netflix, que empezó como una serie chiquita, pero ahora mismo una de las más grandes en emisión, que es Peaky Blinders. Isabel Hernández se atreve con, para mí, la mejor serie de la década, que es The Leftovers. Antonio Jesús López, ni más ni menos que con Doctor Who. Emilio Calvo de Mora le va a hincar el diente a True Detective, que es otro serión. Vaya. Jesús Igorra se atreve también con Transparent, que es también ahí hay que echarle de comer aparte a esta serie. Eva Moure se va a la década anterior para traernos un poema a Dexter, nuestro asesino en serie favorito. Y quien habla conmigo a través del teléfono, Manuel Guerrero, nos deja su aportación, lógicamente, del mundo del anime y del manga con Evangelion. O sea que yo creo que 11 poetas con 11 series estupendas. Hola, buenas tardes, Vicente. Soy José Manuel Pozo. Nos gustaría saber qué encontraremos en esta edición de Crossover de este año. Hola, José Manuel. Pues mira, este año vamos a tener, aparte de estos versos en serie, tendremos también nuevamente música en directo gracias a la gentileza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Lucena, que tocarán temas como muy conocidos, como por ejemplo la sintonía inicial de Juego de Tronos o la sintonía de Twin Peaks, y otros quizás no tan conocidos pero muy bellos, como por ejemplo The Leftovers o alguna versión de las canciones que ya aparecían en la banda sonora de la nueva temporada de Twin Peaks que se emitió el año pasado. Aparte de eso, en la jornada del sábado, porque los versos en serie son la jornada del viernes, el sábado tendrán lugar 2 paneles, uno que se llama La vida en serie, donde hablaremos con Alberto Rey, Isabel Vázquez, Lorenzo Mejino y Tirso Calero. Los 3 primeros son críticos televisivos, periodistas y críticos culturales, y Tirso Calero es creador de series y jefe de guionistas. Vamos a hablar de series, de muchas cosas relacionadas con la ficción televisiva, con el panorama audiovisual español, y luego tendremos un segundo panel que se llama Actores fuera de serie, donde vamos a encontrar actores de la talla de Lupe del Junco, que pertenece al elenco protagonista de la serie La Peste, a Laura Baena, que es del elenco protagonista de la serie Vis a Vis, a Nerea Camacho, que ganó el Goya en el año 2009 como mejor actriz revelación por la película Camino, y no ha parado de trabajar en series y cine desde entonces, y al genial actor Francis Lorenzo, que no hace falta casi que lo presente, porque no ha parado de trabajar en los últimos años en el audiovisual español, tanto en cine como en series. Son esos 4 actores quienes van a hablar de sus experiencias a nivel individual, luego contestarán a preguntas a nivel colectivo, y por supuesto también habrá un turno de preguntas en el que el público, todo el público asistente, puede preguntarles a ellos cualquier tipo de cosa. Todas las actividades quiero recalcar que son de entrada gratuita hasta completar aforo, es decir, que no hay ningún tipo de problema por sacar algún tipo de entrada, porque no existe. Simplemente uno puede llegar a la Casa de los Mora y coger sitio, sentarse y disfrutar de estos 2 días de música, cine, poesía y encuentros con profesionales del sector del audiovisual español. Hola, buenas tardes, Vicente.
Mi pregunta es más personal. ¿Cuáles son tus series y poetas favoritos? Pues mis series favoritas mi serie de cabecera guardo con muchísimo cariño la serie V, aquella famosa serie de los lagartos que llegó en los años 80. Es quizá la serie que me hizo a mí engancharme esto de la serie, ¿no? O por la que yo soy seriéfilo, porque me gustaba mucho la ciencia ficción. Y luego tengo un otro pilar imprescindible, más cercano en el tiempo, la serie Perdidos y la serie Breaking Bad, ¿no? Son dos series que me han marcado muchísimo. Y como más reciente, también entre mis imprescindibles, El Ministerio del Tiempo. Y bueno, y ahora no paro de ver series y recomendaría a quienes nos estén escuchando una serie que no se pueden perder, que se emite en HBO, que es El Cuento de la Criada, que me parece una serie soberbia, una serie enorme y además una serie necesaria. Me lo he anotado. ¿Y algún poeta así que te...? Sí, el poeta, tengo, igual que tengo series de cabecera, las que no puedo decir o pasar, me han influido mucho Pedro Salinas, el que más quizás, Fernando San Martín, también me gusta muchísimo lo que escribe y cómo escribe, y también me gusta mucho Cavafis, es un tipo que siempre recurro a él y tiene cosas muy muy chulas. Y luego procuro leer todo lo que puedo, no es tanto como quisiera, pero que esos tres son mis referentes. Pues muchísimas gracias, Vicente, por atendernos. Gracias a ti y a vosotros por haber contado conmigo. Muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima y que vayan bien esas jornadas. Allí nos encontraremos. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora toca una pausa musical en la que escucharemos a Tania Libertad, que con Willy Colón interpretará el soneto Muchacha de Mario Benedetti, uno de los más importantes poetas uruguayos. Muchacha. La calle queda absorta, deslumbrada. Se desnuda, te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo, todo nada. Tu encanto es integral, base y altura. La calle queda corta, deslumbrada. Se desnuda, te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo, todo nada. Tu encanto es integral, base y altura. El requiebro vulgar no te arrebola. Parece satisfecha con tu suerte. No te inquietan azares ni aurora. Quizá porque estás lejos de la muerte. Cuando pasa el baile de tu cintura, la calle queda absorta, deslumbrada. Se desnuda, te sueña la mirada. Sos carne de cañón o de censura. Las vidrieras reflejan tu figura y el maniquí te envidia la fachada. Tu presencia es un riesgo, todo nada. Tu encanto es integral, base y altura. El requiebro vulgar no te arrebola. Parece satisfecha con tu suerte. No te inquietan azares ni aurora. Quizá porque estás lejos de la muerte. Ya que la sombra te ha dejado sola, aprovecha la luz para esconderte. Ya que la sombra te ha dejado sola, aprovecha la luz para esconderte. Ya que la sombra te ha dejado sola, aprovecha la luz para esconderte.
No está trazado el camino. Los mapas vacíos se construyen palabra sobre palabra, corazón tras corazón, mirada, cuchillo, rasgada piel. Los mapas vigilan con líneas escondidas. El viajero reescribe su diario, atónito espectador de fuegos de artificio, arranca páginas emborronadas de tinta y de futuro. Atesora alimentos que deben ser contundentes y exóticos. Dátiles, yuca, truchas, té negro, carne de bisonte y peyote. Dulcifica las noches de invierno con las manos extendidas. Los ojos hundidos en las estrellas, los labios callados y luminosos. Transita paisajes ignotos. Este poema pertenece a Antonio de Gisto, que hace un par de meses lo presentó, su último libro, Lo salvaje. Y con él hablaremos un poquito más adelante. Antes vamos a traer a este momento de la voz a ti de vida, la puesta en común que solemos realizar, y así lo enlazamos con la temática de la entrevista a Vicente Cabeza sobre series. Puesto que hoy vamos a hablar en esta puesta en común sobre series y literatura, continuando la del programa anterior, porque si entonces hablábamos de literatura trasladada al cine, hoy lo hacemos sobre series. Probablemente, nada más decir esto, pues nuestra mente se ha ido a Juego de Tronos, pero hay muchas más, como Sherlock, incluso Los 100. Incluso en España tenemos una serie extraordinaria como es Fariña, que también trata sobre está basado o inspirado en un libro. Así que les doy la palabra a mis compañeros y les paso la primera pregunta. ¿A la serie le ocurre como al cine a la hora de adaptar libros, José Manuel? Bueno, decíamos en el último programa, por lo menos yo pensaba que son dos artes incomparables, que cada uno tenía su lenguaje, ¿no? Y cuando muchas veces decíamos que una película hacía honor al libro, generalmente o bien porque era muy fidedigna, utilizaba unos recursos sobre todo técnicos que hacían poder desarrollar todas esas imágenes, o bien porque precisamente hacían una versión libre de la obra. Yo creo que las series son otra cosa y precisamente por la extensión que pueden tener, a veces decenas, incluso centenares de capítulos, uno ya tiene sobreentendido que va a desarrollar más de lo que existe en el libro. Con lo cual me sigo quedando con lo mismo. Lenguajes distintos, pero es verdad que las series te dan un juego, una posibilidad de desarrollar incluso que supera a lo de la obra. Piedad, ¿tú qué puedes decir? Pues mira, cuando tú me pusiste los temas que íbamos a tratar, vosotros sois muy jóvenes y os habéis ido a Juego de Tronos. Y yo cuando vi series, algo que a mí me impactó y sigo acordándome fue la serie El Conde de Montecristo, en blanco y negro, llevándome una silla a casa de una vecina que tenía la televisión. Era algo que nos tenía a los amigos, a mis padres, a la familia durante la semana esperando que llegara el domingo, porque esa serie era algo como de lujo. La ponían los domingos por la tarde y entonces para mí fue una serie, una puesta en escena, fíjate que era televisión en blanco y negro. Me encantó. Y luego, ahora una de las que a mí más me han gustado es Breaking Bad. Me pareció muy fuerte que casi iba a dejar de verla porque yo decía, Dios mío, esto de droga y de... Pero los personajes fue lo que a mí me engancharon de esa serie, porque son muy poliédricos, tienen muchísimas caras, cómo se van transformando. Entonces me engancharon totalmente. El protagonista, la mujer, el cuñado, todo. Es que es una serie de personajes y mantenerlos como se mantienen en esa serie desde el principio hasta el final me encantó. Porque un problema que yo le veo a la serie es que cuando tienen éxito como que se alargan. Y ya la serie como que baja en declive. Y en esa yo creo que terminó y te quedas con... Vamos, que yo me quedé... a pesar de ser tan dura, satisfecha de haber visto esa serie. Muy bien, es la que nos recomienda, ¿no? Lo que nos trae como recomendación, esa serie.
A mí me gustó muchísimo. A lo mejor empiezas a verla y te pasa como a mí, que me iba a intentar, pero luego los personajes, ya te digo que me encantaron. Y aparte, para escribir, yo he aprendido mucho en esa serie de ver los cambios que van adquiriendo esos personajes que al principio eran anodinos. El profesor de aquel instituto, que era una persona un poco gris, pero espectacular, vamos. Muy bien. ¿Y José Manuel, qué serie nos recomienda? Bueno, voy a echar un poquito para atrás, porque yo siempre tiro a los clásicos. No sé, me gusta retomar cosas que han... Creí que te iba a ir a Curro Romero. Que ha tomado... A Curro Jiménez, Curro Jiménez, digo Curro Romero. No, pues precisamente me voy a ir un poquito para atrás. Las primeras series que Televisión Española hizo basadas en un libro en los años 70. Las predecesoras incluso más antiguas que Los Gozos y las Sombras y Los Pazos de Ulloa. Más atrás. Me voy a las primeras. A la interpretación que hicieron de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, Cañas y Barro y La Barraca. Me parece que son unas series pues que la gente que le gusta las series, y sobre todo las series novelescas, es de lo mejorcito que se ha hecho. Creo que es difícilmente superable, y que ahora tenemos la suerte de que tenemos en el archivo de Radio Televisión Española para ver cuando queramos, y yo la recomiendo encarecidamente. También me gusta una serie tan relativamente antigua, que era la que se hacía sobre Hércules Poirot, sobre la novela de Agatha Christie. Me gustaba bastante. Y hay muchas novelas o muchas series sobre una obra que es la obra de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y curiosamente no sé qué tiene esa historia, que me engancha prácticamente todas las interpretaciones, y mira que se han hecho, porque es increíble las versiones que se han hecho sobre el tema, y la última, la más reciente, la versión muy libre que hacen en Elementary. Me gusta mucho también. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestras opiniones. Vamos a continuar con el programa, esta vez con la entrevista que hemos grabado a Antonio de Gisto, y para hablar de ese último libro, de Lo salvaje. Antonio de Gisto nace en Cabra en 1975. Trabaja en el sector editorial, no solamente con su sello personal, sino también con el de Banda Aparte Editores. Ha publicado los poemarios Desnudo en la ciudad, de 2006, La maleta, de 2009, Un tiempo de bosques salvajes, en 2013, y Verdades universales, en 2015. Y lo tenemos aquí para hablar de su libro reciente, Lo salvaje, publicado este mismo año en Maclean y Parker, dentro de la colección Mirto de poesía. Así que la primera pregunta que le hacemos es: en el libro dices que surge la llamada de lo salvaje, como un encuentro necesario entre el poeta que explora y lo que hay dentro. ¿Qué necesita el poeta para expresarse? Necesita ante todo sentirse vivo. Bueno, creo que el poeta cuando se siente vivo necesita poco, ¿no? Para escribir, para expresar, para canalizar, ¿no? Yo entiendo la poesía como una forma de canalización de lo que hay dentro, y de esa capacidad o necesidad de exploración, ¿no? De encontrarte con el mundo, con lo literario, con lo emocional. Entonces, en Lo salvaje, pues hay mucho de esto y de tránsito, ¿no? Es principalmente quizá el tema fundamental que esconde el libro, es cómo transitamos por el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo el mundo gira muy rápido y esta sociedad nos frena, ¿no? Nos impide disfrutar de lo que hay alrededor, ¿no? Y defiende un poco esa necesidad de viajar de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, de encontrarse con uno mismo y con el entorno, y de detenerse a observar lo que pasa y a disfrutarlo. Esa es un poco la llamada de lo salvaje, ¿no? Ser libre y sentirte libre. Es manifiesta la alusión e influencia de Kerouac en el libro,
¿Qué otros nombres te han influido en él? Las influencias son claras en el libro. Bueno, también las cito, ¿no? En la introducción que hago. Hay referencias literarias y hay referencias musicales. Sin duda, la mayor influencia es, pues, todos los poetas y narradores pertenecientes a la generación beat, ¿no? El libro de alguna manera cierra un círculo personal en el que yo quería hacer un homenaje a toda esta generación de escritores que en los años 50 removieron la sociedad, ¿no? Frente al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que se vendía el sueño americano, ¿no? Ellos decían que el sueño no era real, ¿no? Que las estructuras, que lo que había abajo, ¿no? La sociedad, pues seguía sufriendo, ¿no? Entonces ellos sentaron las bases no tanto en su tiempo, sino quizás décadas después, ¿no? Cuando pues el movimiento hippie, el underground, los músicos como Bob Dylan tomaron toda la cultura y las ideas, ¿no? que tenían este grupo de escritores y las emplearon para sentar las bases de esa rebeldía, ¿no? Vinculada mucho a la juventud. Y bueno, todas estas lecturas que principalmente pues vienen de los años de universidad, estaban ahí y han estado flotando a lo largo del tiempo y apareciendo en muchos de mis poemas, ¿no? Así que de alguna manera en Lo Salvaje pues hago un homenaje a estas lecturas y a esta forma, a la mirada, ¿no? que tiene del mundo a través de los libros que lees, ¿no? Entonces pues está Kerouac, que es el referente principal, pero hay otros muchos poetas como Ferlinghetti, Snyder, Lee Wells y los padres, ¿no? Whitman y Thoreau. Y luego están las referencias de aquí. Lorca siempre deambula por mi poesía, aparece en algunas imágenes y en Lo Salvaje hay sobre todo pues muchas referencias musicales. Está principalmente por la historia que cuenta el libro, ¿no? Que al final cuenta una historia, ¿no? Una ruptura física con un espacio del yo poético y el lanzarse al mundo a ese viaje que se plantea, pues sin duda está la banda sonora de Hacia Rutas Salvajes, ¿no? de Eddie Vedder. Y bueno, de ahí ya hay muchas influencias musicales que van de artistas a los que admiro, como Ricardo Lezón, Raúl Bernal y bueno, otros muchos músicos que el lector podrá reconocer y podrá intuir leyendo el libro. En tus presentaciones, la música representa un papel muy unido a tus textos. Háblanos de cómo lo relaciones. Supongo que la poesía me gusta tanto como la música, así que siempre he pensado que son dos lenguajes muy cercanos, ¿no? Diferentes, porque es muy diferente hacer canciones que a hacer poemas, pero ambos, ¿no? Se basan en el ritmo, ¿no? Y entonces eso lo une irremediablemente. Por otro lado, considero que la poesía por sí sola pues es un lenguaje más complejo y menos accesible, y cuando une ambos pues ganas mucho, ¿no? Con respecto a la cercanía con el público. Creo que tenemos que emplear las armas que tenemos para que
todo el mundo pues se acerque a la poesía, ¿no? La poesía desnuda y la poesía acompañada de música, pues ambas fórmulas son buenas si se defienden bien, ¿no? Así que para mí sí, es importante porque ya lo he hecho anteriormente con el espectáculo que hicimos con el poemario La Maleta, con el grupo Añadido aquí en Cabra. Y eso sigue estando presente. De hecho, la presentación que hicimos de Lo Salvaje en Cabra, Por Amor al Arte, que es donde se puede encontrar aquí el libro, pues ya lo hicimos, ¿no? O sea, Curro y Julián pues se sumaron y hicimos una primera parte poética de presentación pura y dura y luego una segunda parte en la que dialogamos entre los poemas de Lo Salvaje y sus canciones. Y lo cierto es que lanzarte ese diálogo es algo muy interesante, ¿no? Porque une creaciones diferentes que parecen alejadas, pero que al final te das cuenta de que tenemos imaginarios comunes que funcionan juntos y que es una vía de exploración bastante interesante. Sabemos que participas en el recital Versos en Serie con la serie Peaky Blinders. ¿Por qué la has elegido? Pues los Peaky Blinders me parece una serie magnífica, ¿no? A nivel argumental, al nivel audiovisual, la fotografía es espectacular, los actores están increíbles y bueno, es una serie, de género, ¿no? Mafia, el ambiente ese oscuro industrial de Birmingham me gusta, ¿no? Me gustan esos tipos de ambientes duros y oscuros. Y bueno, esa es la razón principal. La razón principal es que me gusta mucho la serie, la recomiendo a todo el mundo y bueno, ahí nos lanzaremos a esa propuesta tan interesante que es Versos en Serie, ¿no? Tan extraña aparentemente, ¿no? De unir series de televisión con poesía. Creo que es una propuesta muy interesante y la anterior edición lo disfrutamos mucho, así que esta vez pues muy contento de volver a estar ahí. Le damos las gracias a Antonio por habernos atendido en este programa. Y ahora pues tomamos un nuevo descanso musical para escuchar una voz eterna, la de Camarón, que adapta un poema de Federico García Lorca, que este incluyó en la obra teatral Así que pasen 5 años, La leyenda del tiempo. Él soñaba sobre el tiempo flotando como un bebé.
Continuamos nuestro programa de La Voz a ti de vida y ya para meternos de lleno en la recta final. Se nos ha tenido que despedir Pieza Vaca, de aquí pues, le mandamos un abrazo y le agradecemos su compañía hasta este punto. Así que retomamos nuestro plan del programa y José Manuel, toca las recomendaciones. ¿Qué nos va a recomendar hoy? Bueno, me voy a salir un poquito de mi recomendación clásica, que suele ser la poesía. Y voy a recomendar un libro que es de poesía, pero no es exactamente poesía. Es una biografía, y me aventuro a llamarlo biografía, ahora diré por qué, que hizo hace unos años, en el año 2008, Luis García Montero, sobre la niñez del maravilloso poeta muerto en 2008, Ángel González. Como dice el propio prólogo, puedo decir biografía como podría haber dicho ensayo, podría haber dicho novela, incluso una obra lírica, porque Luis García Montero hace una amalgama de todos estos géneros en este título que se titula Mañana no será lo que Dios quiera, y que, como ya he dicho, nos desgrana una etapa muy importante, como dirían los psicoanalistas, de la vida de Ángel González, y que explica mucho de las claves de su poesía, como es la infancia, una infancia muy dura, en plena guerra civil, hijo de profesores, de docentes republicanos, y cómo tiene que vivir toda esa época con todas sus idas y venidas de la paz, con toda la represión que a su familia le toca en el Oviedo de los 20 a los años 50. Una obra muy, muy recomendable, que llegó a mis manos por casualidad. Y bueno, tengo que decir que a mí Luis García Montero no me ha vuelto loco como poeta, pero con esta serie de obras tan originales sobre este poeta de cabecera para el propio Luis García Montero, me parece que lo borda y que hace una invitación a la lectura y a la introducción de la obra de Ángel González absolutamente imprescindible. Así que recomiendo encarecidamente Mañana no será lo que Dios quiera, en Alfaguara del año 2009, de Luis García Montero. Muy bien, ya que estás tú solo, no quiero dejarte así. Y voy yo a recomendar un libro que había traído para cerrar este programa, que era un poema de Luis Alberto de Cuenca, de su cuaderno de vacaciones. Precisamente, Luis Alberto de Cuenca, en este libro, le da gracias a Luis García Montero, todo se ha dicho, por esta edición. Y este cuaderno de vacaciones que le valió el Premio Nacional de Literatura. Y se llama así, como indica su nota del autor, porque recoge poemas que escribió entre 2009 y 2012 en esas vacaciones, ¿no? Entonces, claro, recordando aquellos cuadernos de vacaciones que escribíamos, yo era de los que escribía, o mi padre me compraban para ocuparme en el verano con actividades. En estos poemas pues volvemos a encontrar a Luis Alberto maduro de siempre, con su característico humor, ¿no? y su nota siempre entre sentimental y genial, ¿no? Un poema como muestra titulado Cuesta creer lo que dice así. Cuesta creer que el incendio inextinguible de tu melena al viento morirá, como mueren las rosas, y que entonces emergerá la hermosa calavera que siempre hubo dejado, maquillada, con tendones y músculos y piel, y que mi cráneo no estará a tu lado. Pues después de las recomendaciones, la lectura, José Manuel, ¿qué nos traes primero para leer? Bueno, pues ya que hemos recomendado un libro que va sobre la vida de Ángel González, pues creo que es bastante procedente que leamos precisamente un poema del propio Ángel González, que está contenido en uno de sus poemarios más recomendables. Yo siempre he sido un aficionado a los títulos cortos. Me ha encantado siempre que los libros se resuman así. A mí, por ejemplo, me fascina el Nada de Carmen Laforet, y también me fascina el título en el que está contenido este poema, que se llama Muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan. Así se llama el poemario en el que aparece
este poema que se llama, del gran Ángel González, Cuando nada sucede. Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida el borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas. Cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas como susurros que dispersa el viento. Entonces, ya se sabe, es lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud súbitamente y de desesperanza. No busquéis el motivo en vuestros corazones. Tan solo es lo que dije, lo que pasa. Muchas gracias por traer ese poema, José Manuel. Como estamos tú y yo, pues voy a traer a una poeta que adoramos y que ya sabe de quién estoy hablando, que es Raquel Lansero. Me parece recordar que en el último programa terminamos contigo. Sí. Y que no voy a volver a leerlo, evidentemente, pero sí uno de ese mismo libro, de Las pequeñas piernas son pequeñas. Se titula Resistencia al cálculo, de Raquel Lansero. Buenísimo. Un silencio fecundo de rugidos acompaña la tarde litoral y nubosa. Es una playa ilesa del Pacífico. Manzanillos de agua, heliconias gigantes, meciéndose en la brisa embriagada de nubes. De repente, el milagro. 2 papagayos rojos rebasan el umbral de lo posible. Justo en ese momento, yo soy un marinero de la Santa María, mirando Guanahani desde el mástil. Yo soy Keats, descubriendo el Homero de Chapman. Gagarin, comprendiendo la soledad helada del espacio. Tenochtitlán, Numancia, Troya llorando a Héctor, un órdago de Dios, en Mont Dantes al viento. Soy el roce de 2 ramas resecas que encendieron un fuego primitivo. Es fácil de entender si sales de tu nombre. En la tierra el misterio. Yo he venido a ser ola a la vez que miro el mar. Te devuelvo la palabra, José Manuel. Muy bien, pues voy a leer precisamente el comienzo de la biografía. Bueno, biografía, ensayo, novela, como queramos llamarlo, que Luis García Montero hace de Ángel González, para que vean si engancha a los lectores de nuestro programa esta obra. No sé si ustedes conocen al poeta Ángel González. Su palabra revela una mezcla de filósofo clásico y de anciano del lugar, de superviviente estoico que lo ha visto todo y lo cuenta todo, mientras pide una última copa para no dar por terminada la noche que de manera inevitable se pierde ya por la grieta rojiza del amanecer. Detrás de su barba blanca esconde un mentón demasiado corto y una vida demasiado larga. Apenas conoció a su padre, porque murió cuando él no había llegado a cumplir los 2 años por culpa de una operación caprichosa. Era cojo y necesitaba recuperar la movilidad de la rodilla izquierda para conducir. Que un hombre de más de 40 años se empeñase en pasar por el quirófano para comprarse un coche no dejaba de ser un capricho en aquella época. En 1927, en Oviedo, la mayoría de los profesores sesudos o de los respetables concejales estaban acostumbrados a cumplir con sus obligaciones y con sus socios sin necesitar un carnet de conducir. La aventura no salió bien. Quedó frenada por una infección vertiginosa y Ángel González creció huérfano de padre sin que las enseñanzas directas de uno de los mejores pedagogos asturianos de principios del siglo XX. Pero la madre y los hermanos hablaban mucho de las costumbres, las ilusiones y la rectitud del fallecido. Por eso el niño conservó recuerdos vivísimos de un padre al que apenas llegó a conocer. Además de una enciclopedia espasa, algunas fotografías y un tesoro de sugerencias morales sobre la educación y el gobierno de los hombres. Ángel, además, heredó de su padre un mentón corto y la certeza de que los caballeros con esa peculiaridad fisiológica deben dejarse la barba para presentar en sociedad
un aspecto digno. Muchísimas gracias de nuevo, José Manuel. Voy a leer un poema de mi autoría, porque cuando vengo siempre insisto, pero lee algo tuyo, ¿no? Y al final, pues bueno, no, ya que tengo la oportunidad, voy a ponerme de ejemplo, ¿no? A mí mismo. Hay que ser consecuente. Me parece muy bien, muy recomendable. Este poema, incluido en La esencia de estar contigo, mi último poemario, que verá pronto la luz, y que se titula Esta odiosa sensación, y que parte de una cita de Dr. Manhattan, uno de los personajes de Watchmen, que dice: nunca termina nada. El poema dice así: la odiosa sensación de estar sin ti es un reloj preciso, parado para dos amantes cuya sombra arrastraron los pájaros, vigilantes del miedo. El instante perpetuo, la eternidad fugaz, nunca termina nada. El momento del beso siempre está sucediendo, igual que la voz tenue que sobre el oscuro eco llega de los astros. Una fotografía del oído y lo perdido. Vivo bajo los párpados, un destello alentado. La silueta del tiempo, convertida en dos amantes. Nunca termina nada. El abrazo negado jamás se da. Amarte es detener los relojes. Amarte es la constante en la que nunca cesas. Y para terminar este programa, vamos a hacerlo con uno de los poetas con los que hemos hablado, que es Antonio de Gisto, y de su libro Lo salvaje, carta de amor no enviada, y que va a leer José Manuel. Así que desde aquí nos despedimos hasta el próximo programa y nos quedamos con José Manuel Puso y Antonio de Gisto. Adelante. Te espero en tu portal. Coge lo necesario y llévatelo a cuestas. Busca un calzado cómodo y aquel bastón forlaz de travesías largas que en Reyes te compré, ligero y de aluminio, como el golpe insistente del deseo en las sienes. No olvides la cuerda de escalada, el arnés, los mosquetones y el anclaje. Nos quedaremos suspendidos en la pared de algún acantilado, como dos locos que penden de un hilo. Conversaremos desnudos bajo las estrellas, sin alas, sin sol que abrase, sin Icaria posible, solos tú, yo y el tiempo. Nos iremos a Wisconsin, no huiremos de las balas, no iremos a un destino a olvidarnos de todo, dejaremos despacio los ruidos blancos que emite la ciudad como un rugir de tripas. Veremos desde lejos las chispas de su nervio hasta que ya no quede más luz que nuestros pasos. Se nos hará de día transitando un paisaje paralelo a las fuentes para que no olvidemos que hay siempre alternativas al polvo y al barro, para que no olvidemos que la sed nos empuja a buscarnos al fondo de las fosas marinas. No seremos piedra, ni árbol, ni sombra. Caminaremos sin rumbo con la palabra destello pegada al costado, como una herida que cicatriza firme y lentamente. Iremos a los repechos donde comienzan los bosques a talar los miedos, la desidia, los golpes. Dejaremos que las raíces nos atrapen con la sensualidad de la noche. No nos alejaremos de nosotros. Iremos paso a paso dando nombre a esta casa, tierra larga y delgada como la piel del cielo. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Dándole mi vida a ese paravalanchas.